Buenos días, profe y compañeros de clase. Mi equipo está conformado por Juan José Gómez Rueda, Luciana Pineda, Sebastián Betancourt y Santiago Henao. Y el día de hoy les venimos a hablar sobre el boxeo en Auschwitz. El deporte en Auschwitz y en otros campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial reflejaba una mezcla de brutalidad y en raras ocasiones momentos de resistencia y humanidad. En algunas ocasiones los nazis organizaban eventos deportivos con fines propagandísticos para mostrar a los observadores externos una imagen más humana de los campos de concentración. Esos eventos eran curiosamente orquestados para engañar y crear la ilusión de condiciones de vida tolerables para los prisioneros, ocultando la verdadera brutalidad y el sufrimiento cotidiano que estos prisioneros vivían día a día. Los guardias de las SS frecuentemente obligaban a los prisioneros a realizar ejercicios físicos extremos, sin considerar su estado de salud o nutrición. Esos ejercicios forzados se utilizaban como una forma de tortura y humillación, llevando a los prisioneros a la extenuación y en muchos casos a la muerte. Además, en algunos casos los prisioneros eran obligados a participar en desfiles o actividades que simulaban entretenimiento militar, incrementando su sufrimiento físico y psicológico. En algunas ocasiones, los prisioneros organizaban juegos y actividades deportivas en secreto. Esas actividades clandestinas servían como una forma de resistencia psicológica y de mantener la moral alta entre los prisioneros. Los juegos eran riesgosos y si eran descubiertos, los participantes se enfrentaban a severos castigos. A pesar del peligro, estos breves momentos de juego proporcionaban un escape temporal de la brutal realidad de un campo de concentración y subía el ánimo y la moral a todos estos prisioneros. Hay registros de prisioneros que jugaban fútbol en algunos campos, incluyendo el mismo mencionado Auschwitz. Esos partidos, aunque extremadamente raros, proporcionaban un breve respiro de la crueldad cotidiana. Los partidos eran organizados por los propios prisioneros y en algunos casos eran permitidos por los guardias para mantener la calma y el orden en el campo de concentración. Sin embargo, estos momentos eran excepcionales y no representaban la norma en la vida diaria de los prisioneros. Algunos deportistas conocidos que fueron encarcelados en los campos de concentración nazi utilizaron sus habilidades deportivas como una forma de supervivencia. Los guardias podían explotar estas habilidades para entretenimiento o propaganda, lo que en ciertos casos proporcionaba a los deportistas una ligera ventaja en términos de tratamiento o raciones. Esas ventajas, aunque mínimas, podían significar la diferencia entre la vida y la muerte en las duras condiciones de un campo de concentración nazi. Los testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración frecuentemente mencionaban el deporte como una experiencia ambigua. Para algunos, los ejercicios forzados y las actividades deportivas impuestas por los guardias eran formas adicionales de tortura y humillación, aunque para otros los breves momentos de juego clandestino representaban una chispa de humanidad y resistencia en medio de condiciones inhumanas. En resumen, el deporte en Auschwitz y en otros campos de concentración era una herramienta multifacética, utilizada tanto para la opresión como en raras casos para la resistencia. Su práctica reflejaba la crueldad de la condición del campo y la capacidad de los prisioneros para encontrar pequeños momentos de humanidad y solidaridad en medio de la barbarie. Los deportistas en los campos de concentración eran una manifestación más de la complejidad y las contradicciones de la vida bajo el régimen nazi, donde cada acto podía tener múltiples significados y consecuencias. El boxeo es uno de los deportes más antiguos y ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos. Sus orígenes se remontan a civilizaciones antiguas como Sumeria y Egipto, alrededor del tercer milenio antes de Cristo. El boxeo comenzó a formalizarse en la antigua Grecia, donde se incluyó en los Juegos Olímpicos en el año 688 antes de Cristo. Los combates en esa época eran brutales y llevaban a cabo sin guantes y con reglas mínimas. Más tarde, los romanos adoptaron el boxeo, pero introdujeron prácticas más violentas, como el uso de guantes con tachuelas metálicas. El boxeo moderno tiene sus raíces en Inglaterra durante el siglo XVII, donde el prize fighting, lucha por premios, sin guantes, se hizo popular,
James Fick, considerado el primer campeón británico, ayudó a popularizar el deporte en el siglo XVIII. Sin embargo, fue en 1867 cuando el boxeo comenzó a tomar la forma que conocemos hoy, gracias a las reglas del Marqués de Queensberry creadas por John Graham Chambers. Estas reglas introdujeron el uso de guantes, rondas cronometradas y un conjunto de normas que mejoraron la seguridad y la organización del deporte. Durante la Segunda Guerra Mundial, el boxeo jugó un papel significativo, tanto en el frente de batalla como en la vida civil. Fue utilizado como una herramienta para entretener a las tropas y elevar la moral. Los combates se organizaban frecuentemente en bases militares y campamentos de entrenamiento, proporcionando a los soldados una distracción de los horrores de la guerra. El boxeo también formó parte del entrenamiento militar. Se creía que este deporte mejoraba la condición física, la disciplina y la capacidad de combate cuerpo a cuerpo de los soldados. Muchos militares fueron introducidos al boxeo durante su servicio. Este entrenamiento contribuye a su rendimiento en el campo de batalla. La guerra interrumpió las carreras de muchos boxeadores profesionales. Algunos se alistaron voluntariamente, mientras que otros fueron reclutados. Un ejemplo notable es Joe Louis, el campeón de peso pesado, quien sirvió en el ejército y participó en eventos de exhibición para recaudar fondos para el esfuerzo bélico y elevar la moral de las tropas. Tras el fin de la guerra, el boxeo experimentó un resurgimiento. Muchos ex soldados regresaron al ring, trayendo consigo la disciplina y la experiencia adquirida durante el conflicto. Este periodo también vio el ascenso de nuevas estrellas y la popularización del boxeo a nivel mundial. El deporte se consolidó no solo como una forma de entretenimiento, sino también como una vía de superación personal y escape para muchos. En resumen, el boxeo ha tenido una evolución significativa, desde sus inicios en la antigüedad hasta convertirse en el deporte organizado que conocemos hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial desempeñó un papel crucial tanto en la vida de los soldados como en la sociedad en general, contribuyendo a la moral, la disciplina y el entretenimiento. La posguerra marcó un renacimiento del deporte, reafirmando su importancia cultural y social. El boxeo, tanto durante como después de la Segunda Guerra Mundial, reflejó y afectó la dinámica social y cultural de la época. Se consolidó como un deporte importante, proporcionando no solo un entretenimiento, sino también una forma de escape y superación personal para muchos. La vida de Tadeusz Pietrzycowski es una historia que abarca valentía, tragedia, resistencia y triunfo. Nacido el 2 de octubre de 1917 en Poznań, Polonia, Tadeusz mostró un talento innato para el boxeo desde una temprana edad. Este deporte se convirtió en una pasión para él y su habilidad excepcional lo llevó a competir a niveles internacionales. En 1936, Pietrzycowski representó a Polonia en los Juegos Olímpicos de Berlín, donde compitió en la categoría de peso ligero. Aunque no ganó medallas en esa ocasión, su participación en el evento deportivo más grande del mundo fue un logro notable para un joven boxeador polaco en ese momento. Sin embargo, la sombra de la guerra se cernía sobre Europa, y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la vida de Tadeusz cambiaría para siempre. Polonia fue invadida y ocupada por las fuerzas alemanas, y Tadeusz, como muchos otros jóvenes polacos, se encontró en medio del conflicto. En algún momento durante la ocupación, Tadeusz fue capturado por las fuerzas nazis y enviado al campo de concentración de Auschwitz. La brutalidad y el horror que enfrentó en este infame lugar son casi inimaginables. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación y la crueldad, Tadeusz encontró una forma de mantener viva su pasión por el boxeo. Se dice que organizaba peleas informales entre los prisioneros dentro del campo, a menudo utilizando este deporte como una forma de distracción, entretenimiento o incluso como una vía para mantener la moral entre sus compañeros cautivos. Esta muestra de su resistencia y humanidad en el medio del sufrimiento más extremo es testimonio del espíritu indomable de Tadeusz. A pesar de las terribles condiciones de vida en Auschwitz, Pietrzycowski sobrevivió al Holocausto y fue liberado al final de la guerra. Su resiliencia y determinación para resistir y sobrevivir son una inspiración perdurable. Después de su liberación, Tadeusz regresó al mundo del boxeo. Participó en los Juegos Olímpicos de 1948 en Londres, demostrando una vez más su habilidad y valentía al competir en la categoría de peso ligero. Sin embargo, fue en los Juegos Olímpicos de 1952 en Helsinki donde alcanzó la cima de su carrera deportiva. En Helsinki, Tadeusz Pietrzycowski ganó la medalla de plata en la categoría de peso ligero, un logro extraordinario que resonó mucho más allá del ring.
Su éxito en los Juegos Olímpicos después de sobrevivir al horror de Auschwitz es un testimonio conmovedor de la fortaleza del espíritu humano y una fuente de inspiración para generaciones futuras. La vida de Pietraszkowski es un recordatorio vivido de los horrores del Holocausto, pero también es la capacidad del individuo para encontrar esperanza, resistir la adversidad y triunfar sobre la tragedia. Su legado perdura como un símbolo de valentía, resistencia y humanidad en medio de la oscuridad. El boxeo en Auschwitz, al igual que en otros campos de concentración nazi, fue una práctica extremadamente peligrosa y deshumanizante, que ilustra la brutalidad de los regímenes de los campos de concentración. Los combates de boxeo eran organizados principalmente para el entretenimiento de los guardias nazi, pero también representaban una forma de sobrevivencia y resistencia para algunos prisioneros. Los combates solían tener un lugar de áreas designadas dentro del campo, frecuentemente al aire libre. Estas peleas se llevaban a cabo frente a una audiencia de guardias y en ocasiones otros prisioneros, lo que añadía una capa de humillación y deshumanización. La organización de los combates era completamente arbitraria y estaba bajo el control absoluto de los guardias nazis, quienes seleccionaban a los boxeadores, basándose en su propia voluntad y capricho. Los prisioneros seleccionados para pelear eran en su mayoría aquellos con experiencia previa del boxeo, aunque no siempre era así. A veces los prisioneros eran obligados a pelear sin tener ningún conocimiento del deporte. Las reglas de los combates en Auschwitz eran rudimentarias y muchas veces inexistentes. No había una duración fija, ya que los combates podían continuar hasta que uno de los boxeadores no pudiera seguir peleando, o hasta que los guardias decidieran detener la pelea. Los prisioneros no usaban guantes de boxeo adecuados ni ningún tipo de protección, lo que hacía que las peleas fueran extremadamente peligrosas y causaran serias lesiones. Los guardias nazis tenían control absoluto sobre los combates, pudiendo intervenir en cualquier momento y cambiar las reglas. El boxeo en Auschwitz conllevaba numerosos peligros, debido a la falta de equipo adecuado y reglas claras. Los boxeadores sufrían lesiones graves, como fracturas, contusiones severas y heridas abiertas. Las condiciones insalubres del campo aumentaban las infecciones. Los prisioneros eran forzados a pelear delante de los guardias, y otros prisioneros eran a veces metidos en la pelea y una pelea masiva entre boxeadores y prisioneros. A pesar del peligro, algunos prisioneros les representaba una pequeña oportunidad de recibir raciones adicionales de comida y un trato marginalmente mejor, lo que podía ser crucial para su supervivencia. Sin embargo, las peleas eran una forma de explotación y deshumanización, reflejando la crueldad y brutalidad de los regímenes de los campos de concentración nazi. El boxeo en Auschwitz era una actividad brutal, organizada principalmente para el entretenimiento de los guardias, realizado bajo condiciones extremadamente peligrosas y deshumanizantes para los prisioneros.